Conclusiones de la señorita colega Damaris Noemí Oliva García. Entonces ya lo ven aquí adelante. Gracias. Bienvenida, licenciada. Tiene como 10 minutos para su plan. Muy buenas tardes, señores miembros de la Comisión de Postulación del Instituto de la Defensa Pública Penal y demás personas pues, que nos honran con su presencia. Créanme que es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y pues mi nombre es Damaris Noemí Oliva García. Realmente es un privilegio, después de trabajar 16 años dentro de la institución, llegar a este punto, ¿verdad?, tan importante. A continuación voy a proceder a darles a conocer pues resumidamente el plan de trabajo como postulante que considero se debería de ejecutar en el próximo quinquenio. Es importante partir definitivamente de cómo nace la defensa pública, y esta es por medio de los acuerdos de paz firmados en el año 1996 y especialmente el acuerdo de fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. ¿Qué inspiró estos acuerdos? Definitivamente la creación de una institución que se encargara de la defensa técnica de todas aquellas personas que no tuvieran los recursos económicos para poderse defender o ingresar a lo que era la defensoría privada. Otro de los puntos dentro del acuerdo es que tuviéramos igualdad con el Ministerio Público, que fuéramos un ente independiente de los 3 organismos del Estado y definitivamente que tuviéramos una cobertura nacional. De esa cuenta, el 13 de julio de 1998 se entra en vigencia la ley del Instituto de la Defensa Pública Penal, el decreto 129-97, y prácticamente lo que nos permite esto definitivamente es tener la oportunidad de ejercer el derecho de defensa regulado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es importante, señores miembros de la Comisión, hacer ver que el Instituto de la Defensa Pública cuenta con una organización para su funcionamiento, que va desde el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal, la dirección del Instituto de la Defensa Pública y obviamente pues las distintas divisiones, direcciones, departamentos, jefaturas y secciones que la constituyen. Para poder elaborar un plan de trabajo, definitivamente es necesario conocer nuestro marco estratégico. ¿Y cuál es nuestro marco estratégico? Básicamente lo constituye nuestra visión y nuestros principios institucionales. Nuestra misión: obviamente somos una entidad pública, autónoma, y que debemos de prestar un servicio gratuito, con una función técnico-jurídico en el ámbito social, con la finalidad de garantizar, de llevar a cabo las garantías procesales. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Hacia dónde queremos ir con el Instituto de la Defensa Pública Penal? Si bien es cierto que estamos ya encaminados dentro del sector justicia, también es importante tomar en consideración que ha cambiado mucho lo que es el tema de justicia, se han implementado nuevos órganos que ha acrecentado definitivamente, y por eso sí sería de la idea definitivamente de revisar nuestra visión para poder reorientar la función del instituto. Seguidamente voy a proceder a presentarles el plan de trabajo que desde mi particular punto de vista está constituido en 5 puntos esenciales. El primero es el diagnóstico. Nosotros como personas interesadas en llevar a cabo, estar al frente de una organización, definitivamente necesitamos hacer este diagnóstico
definitivamente para poder salir avantes. ¿Y en qué consiste el diagnóstico? Pues en considerar cómo estamos recibiendo el Instituto de la Defensa Pública Penal, financieramente, cómo estamos realmente, si esto nos permite trabajar con lo que está proyectado. También es importante conocer el FODA, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y amenazas. Sobre todo las debilidades y las amenazas, porque obviamente si tenemos esto en cuenta, definitivamente vamos a hacer un mejor trabajo para poder accionar y poder hacerle frente a esta situación. Por ejemplo, dentro de nuestras fortalezas, nosotros tenemos que brindamos un servicio de defensa integral. Poseemos personal técnico definitivamente capacitado y tenemos un protagonismo dentro del sistema del sector justicia. ¿Qué oportunidades tenemos? Tenemos las de acceder a la cooperación interna y externa, de celebrar convenios interinstitucionales e innovación de la tecnología. No sé si ustedes lo sepan, pero la defensa pública ha estado a la vanguardia en este tema. Tenemos un sistema informático, CIADEP, y tenemos también nuestra plataforma virtual que los hace únicos en el sentido de estar capacitándonos constantemente. Pero ¿cuáles son nuestras debilidades, por ejemplo? Recursos financieros muy limitados, pese a lo que se estableció en los acuerdos de paz de 1996, que era que estuviéramos en igualdad del Ministerio Público. Sin embargo, nosotros tenemos el 10% del presupuesto que tiene el Ministerio Público hoy por hoy, y aún así hemos tratado de dar respuesta a estas situaciones. Pero obviamente esto no es suficiente. No hay una continuidad en la prestación del servicio personalizado por la carga laboral que se tiene. Esta es una debilidad, porque no hay defensores que puedan estar en un caso desde el inicio hasta el final. Como coordinadora departamental que fui y actualmente como coordinadora nacional, esto ha sido evidente y es uno de los principios que rige nuestra ley, la continuidad en el servicio, el cual no hemos podido brindar. La escasa cobertura. ¿Qué está pasando hoy por hoy? No podemos cubrir todas las audiencias que el instituto está llamado a cubrir. De alguna manera, si nos damos cuenta, estamos generando una mora judicial debido a que no tenemos la capacidad para hacerle frente a esta situación. ¿Cuáles son las amenazas? La falta de apoyo político para la obtención de más presupuesto. Hoy por hoy, desde el año 2012, tenemos un presupuesto de 126 millones para trabajar, pese al crecimiento del organismo judicial en el ámbito de los juzgados. Entonces, definitivamente es bastante difícil de hacerle frente a esta situación con un mismo presupuesto. Desconocimiento inclusive del sector público sobre el rol del Instituto de la Defensa Pública. Hoy por hoy, todavía nos relacionan con el organismo judicial que dependemos de ellos. Entonces, cuando nosotros definitivamente ya somos una entidad autónoma desde el momento en que los acuerdos lo dispusieron así y también nuestra ley. Y no menos importante el desconocimiento que la población tiene de nosotros, y eso definitivamente es una amenaza, porque obviamente no podemos brindar y llegar a la cobertura que quisiéramos, no solo por el presupuesto, sino que porque definitivamente no conocen el instituto. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Para poder llevar a cabo este diagnóstico, obviamente tenemos que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Definitivamente no podemos trabajar sin ellos. A largo plazo, obviamente a corto plazo, se tomarán las acciones inmediatas. No vamos a descubrir el agua azucarada, señores miembros de la comisión. Definitivamente las autoridades anteriores han hecho todo lo posible por seguir el recurso financiero, pero en mi caso muy particular, siempre pienso que uno nunca debe perder la esperanza de tocar las puertas que sean necesarias para obtener los recursos de la mejor manera posible. Y por eso, una de nuestras fortalezas, por ejemplo, es tener esa posibilidad de cooperación tanto interna como externa. Obviamente, concientizar a nuestros facilitadores de medios de realmente cuál es la importancia que nosotros como institución tenemos dentro del sector justicia, que definitivamente somos un engranaje que sin el cual el sistema no funciona bien, porque es constitucional ese derecho y a ninguna persona se le puede negar el derecho a defenderse. ¿Cuáles son las acciones específicas que vamos a implementar? Bueno, en el tema del recurso humano, siempre he considerado que tenemos el recurso humano para poder trabajar y salir adelante. Un recurso humano empoderado definitivamente tiene esa oportunidad.
También tenemos los recursos financieros. Gracias. Muchas gracias y pasamos a las preguntas. Señores, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciado. Uno de los objetivos principales del plan de trabajo dice que la labor realizada continúe y fortalecerse de acuerdo a las líneas de acción que se implementen. La pregunta es, ¿cuáles son esas líneas de acción a las que usted se refiere y en qué medida se deben fortalecer? Bueno, las líneas de acción van encaminadas en tres aspectos: al recurso humano, al recurso financiero y a los recursos materiales. Para el recurso humano, las líneas inmediatas son fortalecer el tema de capacitación, ver la posibilidad de llegar a la probabilidad de que la competitividad salarial realmente la obtengamos en consideración con el organismo judicial y Ministerio Público, y definitivamente al recurso humano que actualmente hoy tenemos, que sin lugar a dudas está empoderado, identificado con el instituto, pueda seguir trabajando. Siempre he apostado a que un recurso humano calificado, empoderado e identificado con su institución definitivamente siempre va a salir adelante. En cuanto al tema financiero, definitivamente pues apostar a que sigamos insistiendo y darnos a conocer como instituto y posicionarnos dentro del sistema de justicia, que es como lo debiéramos de estar haciendo, y que nos considere la fuerza que como Instituto de la Defensa Pública tenemos. Y por último, los recursos materiales. Definitivamente tenemos equipos, sí, pero es un equipo que obviamente tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Entonces, obviamente, esto lo vamos a lograr con presupuesto definitivamente. Por eso insto a que definitivamente tenemos que tocar las puertas que sean necesarias para poder lograr los objetivos. Licenciada, fíjese que me interesa saber dos aspectos que usted acá menciona dentro de los valores de trabajo en la Defensoría, pero particularmente uno, ese que se refiere a la resolución pacífica de los conflictos. Y lo leo textualmente: dice que puedan darse aumentando así una cultura de paz por medio de la generación de los canales adecuados y evitar el uso de la violencia en la resolución de estos conflictos. ¿Cuál es la propuesta concreta? Básicamente, en cuanto a la resolución de conflictos, es obviamente la mediación. O sea, mediar entre las personas inmediatas con el recurso humano que pudiera tener el conflicto en un momento dado, y conciliar y canalizar de la mejor manera posible. Concientizar al personal de que no podemos irnos al choque o al enfrentamiento. Perdón, o sea, entonces quiere decir que eso es en función interna, laboral. Exactamente, es desde el punto de vista. Claro, pues eso tiene esta duda. Sí, licenciado, es desde el punto de vista interna, para evitar precisamente un choque o una confrontación dentro de las mismas personas y el recurso humano interno. Y la otra cuestión, dice, y esto sí me imagino que debe ser dentro del contexto laboral, no interno, sino del servicio, dice abordar los casos desde las distintas disciplinas científicas. ¿Qué propone? Sí, realmente nosotros tenemos la oportunidad de contar con una unidad de apoyo técnico, y desde donde tenemos la posibilidad de poder hacer un estudio ya de casos desde las distintas perspectivas y disciplinas de alguna manera relacionadas con el derecho, por ejemplo la psicología, y entonces el abordaje es en este sentido. Nosotros como defensores públicos, por ejemplo, tenemos casos en el derecho tributario, entonces nosotros en temas tributarios, obviamente tenemos que ser realistas. Nosotros no estamos, si bien es cierto, somos abogados y tenemos los estudios, también hay especificaciones, y definitivamente abordar por medio de la unidad de apoyo técnico la posibilidad de tener acceso a estas disciplinas para hacer un mejor caso, para realmente enfrentar una defensa pública, es lo que yo percibo, y la propuesta en específico. Es que fíjense que usted está comentando, perdón que interactúe tan pronto así, es que en realidad es una constatación desde la perspectiva de la criminología. Entonces, ¿dónde se hace referencia y se insiste mucho en estos campos de trabajo interdisciplinario? Entonces, yo creo que es una idea que en ciernes podría ser interesante, y si fuese así,
tendría unos efectos muy particulares dentro del proceso de estudio y de afronte de los casos en concreto. Así es. Licenciado Oliva, en su plan usted tiene una parte que considera como evaluación, Así es. en la cual indica que va a realizar una evaluación del diseño, objetivos y resultados del plan por personas externas. ¿En qué momento haría usted esa evaluación y por qué propósito? ¿Cuál sería el efecto? Bueno, le comento. Siempre he considerado que las evaluaciones son importantes porque es la única manera de medir si realmente sus acciones están encaminadas hacia el logro de los objetivos. Entonces, la evaluación por externos. Le pongo un ejemplo. Así es una institución que de alguna manera ha evaluado al Instituto de la Defensa Pública Penal y nos ha permitido conocer los resultados de tal manera que nos podamos encaminar y establecer realmente si estamos bien o no. De hecho, tuve la oportunidad de estar en la entrega del informe de la evaluación y nosotros como coordinadores que hemos tenido la oportunidad de dirigir de alguna manera el instituto de nuestros ámbitos, es importante porque definitivamente al observar una evaluación externa que obviamente no tiene la misma perspectiva que al interno, nos permite redireccionar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si logramos esa evaluación, en lo personal considero que sería anualmente. ¿Por qué? Porque hay también una etapa de seguimiento, y la etapa de seguimiento de alguna manera es una evaluación también, solo que a corto plazo. La evaluación considero que sería oportuna anualmente, que empataría, si lo queremos ver de esta manera, con nuestro plan operativo anual, con nuestros indicadores realmente del plan operativo y el cronograma que nosotros podamos celebrar y ejercerlo en ese tiempo. Coleguita Maris, usted mencionó algo relacionado, y ya lo han mencionado otros candidatos, el problema que hay con la defensa, que a nivel, digamos, de población, de opinión pública, y casi a nivel de las autoridades, no le dan la importancia ni la trascendencia que tiene dentro de la colectividad. Yo quisiera que usted me dijera qué va a hacer usted para cambiar esa imagen y cuál es la base constitucional que la gente no conoce para que tengan otra formación de lo que es la defensa pública. Bueno, pienso que la base constitucional es que se ignora regularmente que nosotros como defensa pública somos garantes del debido proceso. Regularmente somos señalados de ser generadores de impunidad, por ejemplo, porque nos dedicamos a sacar delincuentes. Ese es regularmente el término que utilizan. Entonces, al desconocer realmente cuál es la función del instituto, que es garantizar el debido proceso, independientemente de que una persona sea responsable o no, eso no nos compete a nosotros como defensa pública hacer señalamientos, sino que definitivamente nosotros estamos llamados a velar por ese debido proceso. Yo he tenido una frase, le comento: si a alguien lo van a condenar, que lo condenen bien, respetando plazos, respetando procedimientos, respetando todo lo que definitivamente conlleva el principio de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso. Entonces, porque no podemos trabajar de esa manera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Definitivamente, si tenemos las oportunidades para hacerlo, divulgar realmente cuál es el mandato institucional para que nos conozcan, para que tanto la población comprenda, e inclusive en las autoridades a nivel político, realmente cuál es nuestra función, que era lo que le insisto: si nosotros como institución, como defensa pública, no hay un Estado de Derecho realmente que se pueda llevar a cabo, porque se estarían vulnerando derechos individuales y el principal sería el derecho a la defensa que tiene toda persona. Está también, digamos, como un fundamento la presunción de inocencia.
Porque desde que funciona en Guatemala el sistema acusatorio, en lugar de inquisitivo, tenemos en el mismo plano a las distintos sujetos procesales. Ya no es aquel tiempo del proceso inquisitivo en que el juez era el todopoderoso. Entonces, no hay, como usted dice, no seríamos un país civilizado si estuviéramos ignorando la defensa, porque entonces hoy tendríamos jueces potentes, ministerio público potente y una defensa inexistente. Entonces estaríamos fuera de contexto. Muchas gracias por sus respuestas y vamos por finalizar su ocasión. Gracias. Y por favor. Muy amable.